Ahora tú puedes votar por cuál será el siguiente video del canal. Lo único que tienes que hacer es seguirme en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, donde además realizaré sorteos eventuales como el que está vigente en este momento. Entra y participa. Sin más, comencemos. La figura de los dragones se ha extendido mundialmente por diferentes culturas, poseyendo diferentes descripciones fisiológicas, así como orígenes y funciones diversas, y en la mitología griega no había excepción. Siempre se les había considerado como grandes y monstruosas serpientes, iracundas e indomables, mismas que en cualquiera de los mitos en los que aparecen cumplen una función importante para la mitología en sí, ya sea como protectoras de algún lugar o tesoro, o como antagonistas de algún héroe. A continuación escucharás la descripción y el ámbito de influencia de los principales dragones de la mitología griega. Hidra de Lerna, hija de Tifón y Equidna. Esta era una serpiente acuática que, como los demás puestos de esta lista, era considerada como un dragón en todos los sentidos. Se nos relataba que su hermano inmediato era el león de Nemea, a quien Heracles había asesinado hacía algún tiempo, por lo que buscaba vengarse de él. Así que cuando se le encomendó al héroe acabar con la hidra, se enfrentaron en una cruenta batalla. Heracles requirió la ayuda de su sobrino Iolao para enfrentarse al terrible monstruo, y aunado a eso, tuvieron que cubrirse las bocas y narices con mucho cuidado, pues la hidra escupía saliva ponzoñosa y su aliento era venenoso. Heracles sin temor cortaba las cabezas de la hidra, pero la habilidad de esta era que, del cuello mutilado, salieran dos nuevas cabezas más fuertes y furiosas que la anterior. Esto sin duda causó incertidumbre en el héroe, pues a pesar de su increíble fuerza era incapaz de acabar con la hidra. No fue sino hasta que Iolao ideó un plan para derrotarla, pudiendo de esa manera acabar con su vida. El mismo consistía en quemar las heridas de los cuellos mutilados, con el fin de cauterizar la misma, evitando así que las cabezas se multiplicaran. Cuando Heracles por fin pudo dar muerte a la hidra, usó su sangre venenosa para cubrir sus flechas, mismas que utilizaría para acabar con otros varios enemigos a lo largo de la tradición mitológica griega y de la historia propia del héroe. Ladón. Este terrible dragón poseía 100 cabezas y cada una de ellas sabía hablar un lenguaje diferente. Era hijo de Tifón y Equidna, aunque en algunas versiones se le atribuía como hijo de Forcis y Ceto. Fue criado por la diosa Hera, esposa de Zeus, quien lo envió a cuidar su majestuoso huerto de manzanas de oro. Esto debido a que las Hespérides, hijas de Atlas, las que eran las cuidadoras del lugar antes mencionado, no le inspiraban confianza y pensaba que éstas podrían robar de sus frutos sagrados. El bestial cuidador y las doncellas hijas de Atlas convivieron en el jardín, cuidándolo cada uno por su cuenta. En cierto momento, Heracles, como uno de sus 12 trabajos, fue designado a cumplir con el hurto de las manzanas de la huerta de Hera. Hay dos versiones de lo que sucedió en el hurto. En la primera se nos decía que, cuando Heracles liberó a Prometeo de su eterno sufrimiento a manos del gran águila que devoraba su hígado todos los días, este último le advirtió sobre el peligroso dragón del jardín de las Hespérides. Así que, cuando llegó al lugar, engañó a Atlas para que fuera a recoger las manzanas por él, ya que al ser padre de las Hespérides no tendría problemas en cruzar el huerto, y de esta manera evitaría luchar contra el terrible dragón. Pero de esta historia puedes saber más viendo el video de Atlas, mismo al que puedes acceder dando clic en la tarjeta superior derecha. En otra versión, Heracles llegó al jardín de las Hespérides, donde luchó contra el gran dragón, a quien arrebató la vida con sus flechas envenenadas con la sangre ponzoñosa de la hidra de Lerna. Las Hespérides lloraron su muerte, mientras las moscas que se paraban en las heridas quedaban petrificadas por la toxicidad del veneno que había contaminado su sangre. Dragón de Cólquida. La participación de esta gran serpiente está en la historia de Jasón,
un héroe mitológico que estaba en camino a reclamar legítimamente el trono de los Iolcos, pues era su herencia, y este había sido ocupado por su tío Pelias. Pelias había recibido una profecía en la cual un personaje misterioso pondría en juego su poder en el gobierno. La profecía aseguraba que ese personaje se presentaría ante Pelias calzado con una sola sandalia. Con el tiempo, luego de ser entrenado por el centauro Quirón, Jasón viajó a Iolcos, donde exigió a su tío la devolución de su legítimo trono. Entonces, Pelias urdió un plan para alejarlo de su reino y poner en peligro la vida de su sobrino. Lo mandaría por la piel del vellocino de oro, un carnero que tenía un pelaje hecho de oro, mismo que fue consagrado a Ares por el rey Eetes, y colgada su piel de un árbol de roble, donde sería custodiado por el terrible dragón de Cólquida, mismo que nunca dormía. Durante su camino a Cólquida, Medea, hija del rey Eetes, se enamoró del joven héroe, así que, utilizando sus poderes de hechicera, hizo dormir finalmente el dragón. Jasón simplemente tomó la piel del vellocino y regresó a Iolcos. En otras versiones, sin embargo, Jasón luchó fieramente contra el dragón de Cólquida, venciéndole y arrebatando su vida, llevándose así la piel del vellocino de regreso a casa, junto con la gloria de su victoria. Pitón. Esta serpiente gigante era hija de Gea, nacida del barro que quedó en la tierra luego del gran diluvio que Zeus mandó a la humanidad, durante 9 días y 9 noches. Esto para dar fin a la Edad de Bronce. Pitón había sido designada al cuidado del oráculo de Delfos, donde se celebraban rituales a los dioses y donde las personas acudían para obtener consejo y profecías. Pero poco después del nacimiento de Apolo, este fue hasta Delfos, en donde arrebató la vida de Pitón, reclamando para sí el oráculo. Desde entonces, Apolo se convertiría en el protector del lugar. Los dragones han sido parte de la historia universal de las sociedades antiguas. Quizá en su figura se encuentre una realidad en común, pero de lo que, de hecho, todos podemos estar de acuerdo es que la figura permanecerá en los registros históricos abriéndose paso por las diferentes generaciones. Los dragones. Si el video te gustó, te invito a que le des like y que te suscribas activando la campana de notificaciones.